Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, sí, la mismísima Hande Erçel, la estrella turca que nos ha cautivado a todos con su belleza, su talento y su encanto. Pero no vamos a hablar solo de su carrera, de sus series o de sus romances, aunque por supuesto, esos aspectos también los tocaremos. Hoy vamos a adentrarnos en un secreto que sacudió su vida, en una traición impensable que, según las fuentes y la información que hemos recopilado, la marcó profundamente. Prepárense porque lo que les voy a contar es fuerte, es un poco choqueante. Así que si son fans de Hande y sé que muchos lo son, agárrense fuerte porque este vídeo va a revelar detalles que quizás no conocían o que probablemente nunca se imaginaron. Y como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las celebridades, las noticias más jugosas y todo lo que está en boca de todos. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos. Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía y del mundo. Su rostro, su sonrisa y su innegable talento la han convertido en un referente no solo en la actuación, sino también en el mundo de la moda y el modelaje, donde ha logrado colaboraciones con marcas de renombre internacional. Pero su camino al éxito no fue un paseo en alfombra roja, y para entender completamente la historia que hoy nos convoca, es necesario repasar algunos hitos importantes en su vida y carrera. *** De la infancia a la fama, los primeros pasos de Hande Erçel ***. Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, una ciudad costera de Turquía. Desde pequeña, demostró una inclinación natural hacia las artes. Participaba en obras de teatro escolares y concursos de belleza locales, donde su gracia y carisma no pasaban desapercibidos. Su familia, especialmente su hermana Gamze, siempre la apoyó en sus aspiraciones, fomentando su confianza y animándola a perseguir sus sueños. Tras graduarse de la escuela secundaria, Hande se mudó a Estambul, la ciudad que le abriría las puertas al mundo del espectáculo. Comenzó a estudiar en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, donde se formó en artes tradicionales turcas. Paralelamente se dedicó al modelaje, participando en diversos eventos y concursos. En 2012 ganó el título de Miss Turquía, lo que le dio una mayor visibilidad y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Su incursión en la actuación fue casi inmediata. Su primer papel importante fue en la serie Al-Kuğu, una adaptación de la novela homónima de Reşat Nuri Güntekin. Aunque su participación fue breve, le permitió ganar experiencia y establecer contactos en la industria. Luego vinieron otros roles en series como Hayat Ağak, Aşk Laftan Anlamaz y Siyainci. Cada uno de estos proyectos le permitió consolidar su talento y ganar el cariño del público. Sin embargo, fue con Love is in the Air, conocida como Sen Kalkam en su idioma original, donde Hande Erçel alcanzó la fama internacional. En esta serie interpretó a Eda Yldz, una joven estudiante de arquitectura que ve cómo sus sueños se truncan por un error burocrático. Sin embargo, la vida le da una segunda oportunidad cuando conoce a Serkan Bolat, un famoso arquitecto que le propone un trato: fingir ser su prometida a cambio de financiar sus estudios. La química entre Hande y su coprotagonista, Kerem Bürsin, fue explosiva. La serie se convirtió en un fenómeno, conquistando corazones en más de 80 países. Love is in the Air no solo impulsó la carrera de Hande, sino que también la convirtió en un ícono de la moda y la belleza. Su estilo, su personalidad y su carisma la hicieron aún más popular, generando una legión de fans que la siguen y la apoyan incondicionalmente. *** La vida detrás de las cámaras, la fragilidad de una estrella ***. Pero como hemos mencionado al inicio, la vida de Hande Erçel no es solo glamour y alfombras rojas. Detrás de la sonrisa y los personajes, hay una persona con sentimientos, con miedos y por supuesto con decepciones. Y es en este contexto donde se sitúa la traición que hoy vamos a desvelar. Para entender la magnitud de esta traición, debemos recordar que Hande es una persona profundamente familiar. Su relación con sus padres y especialmente con su hermana Gamze siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Ambas han sido un equipo inseparable, compartiendo momentos de alegría y tristeza.
Gamze, además de ser su hermana, es su amiga, su confidente y su mayor defensora. Esta cercanía familiar es clave para comprender el impacto de la traición. Cuando una persona confía plenamente en alguien de su círculo íntimo, la decepción y el dolor son aún mayores cuando esa confianza es traicionada. En el caso de Ande, la persona involucrada en esta situación era alguien de su entera confianza, alguien a quien consideraba un aliado y un apoyo incondicional. La información que hemos recopilado, a través de diversas fuentes, sugiere que esta persona abusó de esa confianza, utilizando su posición para perjudicar a Ande de diversas maneras. Aunque no tenemos pruebas concretas de todas las acusaciones, la información que hemos contrastado apunta a una serie de acciones que tuvieron un impacto negativo en su imagen, su carrera y, sobre todo, su bienestar emocional. ***, la traición, un rompecabezas de rumores y realidades ***. Es importante aclarar que no podemos afirmar categóricamente lo que ocurrió, ya que no tenemos acceso a información confidencial ni a pruebas contundentes. Sin embargo, la información que hemos obtenido, sumada a las declaraciones y publicaciones que han circulado en Internet, nos permite esbozar un panorama general de la situación. La traición, según nuestras fuentes, se materializó a través de diversos mecanismos. Rumores maliciosos, filtración de información privada, manipulación de la opinión pública. Todo esto contribuyó a crear un ambiente de tensión y desconfianza alrededor de Ande. Rumores maliciosos en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Sin embargo, cuando estos rumores son orquestados y propagados por personas cercanas, el daño puede ser irreparable. La información que hemos obtenido sugiere que la persona involucrada en la traición habría difundido rumores falsos y malintencionados sobre Ande con el objetivo de perjudicar su imagen y su reputación. Filtración de información privada Otro aspecto clave de la traición fue la filtración de información privada. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado. Cuando información confidencial es filtrada a la prensa, se produce un daño irreparable. Según nuestras fuentes, la persona involucrada habría filtrado información sobre la vida personal de Ande, incluyendo detalles sobre sus relaciones sentimentales, sus proyectos profesionales y sus finanzas. Manipulación La manipulación es una herramienta sutil, pero poderosa, que se utiliza para influir en la opinión de los demás. En este caso, la persona involucrada en la traición habría utilizado la manipulación para influir en la opinión pública, generando un ambiente de desconfianza y hostilidad hacia Ande. Todos estos elementos combinados crearon un ambiente tóxico y perjudicial para Ande. La presión mediática, las redes sociales y la constante exposición pública amplificaron el impacto de la traición. La joven actriz, que ya estaba en la cima del éxito, tuvo que enfrentarse a una situación muy delicada, que puso a prueba su fortaleza y su capacidad de resiliencia. El impacto de la traición, un costo emocional elevado El impacto de la traición en la vida de Ande Ercel fue devastador. La confianza, uno de los pilares fundamentales en cualquier relación, se vio profundamente afectada. La traición, en este caso, no solo implicó la pérdida de la confianza en una persona cercana, sino también en el propio juicio y discernimiento. El costo emocional de esta situación fue muy elevado. Ande tuvo que enfrentarse a la decepción, la tristeza, la rabia y la incredulidad. La confianza en sí misma y en los demás se vio minada, y tuvo que lidiar con la constante preocupación por la fidelidad y las intenciones de quienes la rodeaban. Además, la traición tuvo un impacto directo en su carrera. La difusión de rumores falsos y la manipulación de la opinión pública generaron un clima de desconfianza, lo que podría haber afectado sus proyectos profesionales y su imagen pública. En un mundo donde la imagen es tan importante, cualquier rumor o crítica puede dañar la reputación y la credibilidad de una persona. La resiliencia de Ande, un ejemplo de fortaleza A pesar de todo el dolor y la decepción, Ande Ercel demostró una gran fortaleza y capacidad de resiliencia. En lugar de dejarse vencer por la adversidad, se apoyó en su familia, en sus amigos y en sus proyectos profesionales. Se refugió en el trabajo, en el amor y en la compañía de sus seres queridos. Ande demostró una gran madurez y valentía al enfrentar esta situación. Se negó a dejarse vencer por la negatividad y la amargura, y se enfocó en sanar sus heridas y en proteger su bienestar emocional. Aprendió a ser más selectiva con las personas que entran en su vida, a valorar la lealtad y la sinceridad,
y a rodearse de aquellos que realmente la quieren y la apoyan. Una de las claves para superar esta traición fue el perdón, aunque no el olvido. Perdonar no significa justificar la traición, sino liberarse del rencor y la amargura. Es un proceso largo y doloroso, pero fundamental para sanar las heridas y seguir adelante. La historia de Anne de Hercel es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. Es una lección de vida que nos enseña a ser fuertes, a ser resilientes, a no perder la esperanza. Y sobre todo a confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo. *** La relación actual, un capítulo cerrado ***. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo es la relación actual entre Anne y la persona que la traicionó? La información disponible es escasa, pero todo indica que la relación se rompió por completo. Anne, con la firmeza que la caracteriza, decidió cortar cualquier lazo con esa persona. Aunque el dolor y la decepción tardaron en sanar, Anne logró encontrar la paz y la tranquilidad que necesitaba. Se enfocó en su trabajo, en sus proyectos personales y en el amor. Encontró consuelo en su familia y en sus amigos, y aprendió a rodearse de personas que la valoran y la respetan. En la actualidad, Anne se muestra fuerte, segura de sí misma y enfocada en su carrera profesional. Ha continuado cosechando éxitos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y la belleza, y en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Conclusión. Una lección de vida ***. La historia de Anne de Hercel es una lección de vida que nos enseña que las traiciones existen, que son dolorosas, pero que no nos definen. Nos enseña a ser más cautelosos, a rodearnos de personas que nos quieran de verdad, a valorar la lealtad y la sinceridad. Y sobre todo nos enseña a perdonar y a seguir adelante sin importar lo difícil que sea el camino. Es importante recordar que esta es solo una versión de los hechos, basada en la información disponible. No podemos afirmar con certeza absoluta lo que ocurrió, pero sí podemos decir que Anne de Hercel sufrió una traición que la marcó profundamente. Y a pesar de todo, logró salir adelante, demostrando su fortaleza y su capacidad de superación. Anne de Hercel es un ejemplo de resiliencia y de cómo superar los obstáculos. Su historia nos inspira a ser valientes, a ser fuertes y a no perder la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Sabemos que es un tema delicado, pero creemos que es importante hablar de estas cosas, de las dificultades que enfrentan las celebridades, de las traiciones que sufren. Porque al final son personas como nosotros, con sentimientos, con miedos, con alegrías y con decepciones. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció la historia de Anne? ¿Creen que hizo bien en cortar lazos con la persona que la traicionó? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.